Pues nosotros todos los días necesitamos tomar decisiones y hay situaciones difíciles en nuestras vidas. Y necesitamos nosotros saber cómo vamos a tomar buenas decisiones y saber lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. En Proverbios capítulo 1 nos habla de la sabiduría de Dios. Entonces, si pueden buscar Proverbios, por favor. Y después de Salmos, uno encuentra Proverbios. Y son consejos, pero más que consejos, ¿no? Cuando es la palabra de Dios, sí son consejos que dio el rey Salomón a su hijo, pero es para nosotros es aún mucho más que eso, porque estamos hablando de la palabra de Dios para nosotros. Entonces los proverbios llegan a mostrarnos cómo es la sabiduría de Dios. Y el punto en el versículo 7, vamos a leer 1 a 7, pero el punto en versículo 7 es en cuanto del temor de Dios. Y es sobre eso vamos a estudiar hoy. Es entender el temor de Dios, que nosotros podemos tener el temor de Dios en nuestras vidas. Lo que vemos en este pasaje es que tenemos que enseñar el temor de Dios a nuestros hijos. Ellos necesitan el temor de Dios. Debemos tener el temor de Dios nosotros mismos en nuestras vidas, porque pues no es suficiente solo decir a nuestros hijos que necesitan tener el temor de Dios. Y tenemos que reflejar el carácter de Dios que nos ayuda a enseñarlo. Entonces es vivirlo. Y vamos a ver en este pasaje, y también vamos a ver otros pasajes que están en la hoja para ayudar, y van a estar en la pantalla, porque vamos a mirar varios versículos, para ayudarnos a tener una idea de cómo es el temor de Dios y qué nosotros podemos aprender hoy. Entonces, primeramente, vamos a pensar en beneficios. Entonces vamos a leer empezando en versículo 1. Y piensa, mientras estamos leyendo, de los beneficios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría, la enseñanza. Entonces, esta última parte es el principio. El temor de Jehová es donde empieza la sabiduría. Entonces nosotros necesitamos el temor de Jehová para empezar ese proceso de tener la sabiduría de Dios. Vamos a pensar en los beneficios primeramente. Entonces tenemos la idea en versículo 2 de cómo aplicar la palabra de Dios. Entonces no es suficiente solo tener la información en nuestra cabeza. Necesitamos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. El lema de impacto es la palabra de Dios aplicada al diario de vivir. Y esa es la idea si podemos dar una definición a la sabiduría, es consejo o la palabra de Dios ya aplicada. Esa es la idea de sabiduría, es cómo usar lo que hemos recibido. Entonces, mira lo que hay en versículo 2, para entender sabiduría y doctrina. Entonces, ¿cómo es la idea? La idea es tomar buenas decisiones. Uno puede tener un PhD en cualquier área y tomar malas decisiones en cuanto de sus finanzas, o en cuanto de su familia, o en cuanto de lo diario vivir, ¿cierto? Entonces, no es inteligencia solamente, es saber cómo aplicar y dónde vamos a encontrar la forma de tomar buenas decisiones es en la palabra de Dios. Entonces, entender sabiduría, doctrina, es aplicando esta palabra a nuestras vidas. En versículo 3 dice para conocer razones prudentes. Entonces, o al final, perdón, ese es el final del versículo 2, para conocer razones prudentes. Entonces, viene la palabra discernimiento, que es una palabra importante también cuando tiene que ver con la sabiduría.
Discernimiento es entender si ese es bueno o malo. Es entender entre aún las áreas gris en nuestras vidas. De pronto uno dice, pero la Biblia no habla sobre X cosa. Pero entonces no sé si debo o no debo. Entonces ahí está la palabra de Dios y los consejos para darnos este discernimiento para saber sí o no, debo o no debo. Ahora en el versículo 3, ahora sí, para recibir el consejo de prudencia. Entonces estas palabras habla de qué, cómo tratar a las personas. Prudencia es ser prudente en cuanto a mi trato con otros. Bueno, mucho de eso tiene que ver con cultura, ¿cierto? Pero si no, uno no tiene otros para enseñar, para ayudar a cómo tratar a los demás como deben ser, entonces también tenemos la palabra de Dios para ayudarnos a saber cómo es nuestro trato, tratar a los demás como uno quiere ser tratado, ¿cierto? Esa es la ley de oro del Señor. Ahora, al final del versículo 3, dice justicia, juicio, equidad. Entonces tenemos otros. Sí amplía esa idea de cómo tratar a los demás, que vamos a tratar primeramente con justicia, dar a cada uno como él merece. Entonces, esa es la idea de justicia, ¿cierto? Que uno va a recibir como lo que es lo correcto. El juicio, dar el castigo merecido, tampoco es de ir demasiado, de ser pesado, pero uno va a hacer lo correcto. Equidad, es la idea de sin influencias. Ese es el problema con la justicia hoy en día, ¿cierto? Que uno no ve justicia porque no hay equidad. Sí hay influencias. Hay personas que quieren hacer daño a otros, o hay las influencias políticas, o hay la influencia de dinero, o hay tanta influencia en cuanto a la justicia que no vemos la justicia. Entonces, equidad es sin influencias, lo que realmente es lo mejor, lo correcto. En la próxima parte, para darse sagacidad, entonces vemos cómo cambia la perspectiva. Necesitamos una perspectiva diferente de este mundo. Entonces, ¿cómo vemos el mundo? Entonces, solo veo el mundo como material y no hay una vida espiritual y no hay un Dios que me está mirando. Entonces, va a cambiar mi perspectiva y mi trato y cómo yo veo las cosas. Yo solo voy a vivir como un animal, pero somos hechos a la imagen de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Pues por la palabra de Dios. La palabra nos dice que somos hechos semejantes a Él y nos ha dado a nosotros otra razón para vivir y una forma diferente para vivir. ¿Cómo vamos a saber todo eso? A través de la palabra, Él nos va a dar esta forma de ver las cosas, sagacidad, entender la naturaleza humana. Pues eso es algo tan importante. Hoy en día hay muchas personas que dentro de nosotros tenemos la respuesta y que las personas realmente son buenas. Y si nosotros solo damos a las personas la oportunidad, que lo bonito va a salir. ¿Saben? Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que somos pecadores y que somos malos. Y lo que necesitamos es la redención y renovación y transformación a través de la palabra de Dios. Y si nosotros no entendemos cómo son realmente las personas, vamos a recibir muchos golpes en esta vida. Entonces, entender cómo es la naturaleza humana. Inteligencia, cordura a los jóvenes. Entonces, ese es el discernimiento. ¿Por qué dice a los jóvenes? Bueno, habla de las personas que no tienen mucha experiencia todavía. De pronto ha recibido muchos golpes a través de la experiencia de la vida, pero lo que tenemos en la palabra de Dios, si uno va estudiando, recibiendo los consejos, puede advertir muchos errores, puede caminar con el Señor y advertir muchos de los problemas que es aprender por lo duro, por lo malo, o aprender por la palabra de Dios. Es lo que Él está diciendo. Es que a la persona que no ha tenido tanta experiencia puede adquirir mucha sabiduría, saber cómo evitar los problemas y no tener que pasar por tantos golpes y tantos problemas y caer por tantas cosas. Entonces, ese es lo importante de discernimiento a los jóvenes. Ok, todos esos beneficios es lo que recibimos. La idea de tomar decisiones,
la idea de aplicar la palabra de Dios para nosotros, de tratar a los demás una perspectiva diferente. Entonces, ¿qué es esa idea del temor de Dios? Entonces, llegamos a esta paradoja en cuanto de la idea de Dios, porque decimos, no, Dios es amoroso, Dios es mi amigo, Dios es mi Padre, todo eso es cierto. Pero también tenemos que tener un temor al Señor. Necesitamos tener un respeto, pero es mucho más allá que un respeto. Yo sé que algunas definiciones dicen reverencia. Tenemos que ser reverentes, y eso es cierto. Y necesitamos tener respeto a nuestro Padre. Pero también necesitamos tener un temor a Él. Ahora, el temor no es la idea de fobia. Phobos es una palabra de miedo, que es la palabra de que me congela, que yo no puedo mover. Por ejemplo, a mí no me gustan las alturas. Si yo tengo que subir un techo de una casa, yo quedo congelado. Yo no puedo moverme. Ese es phobos. Esa es la idea de que no puedo moverme. La otra es la idea de que yo respeto tanto la electricidad que no voy a poner mi dedo en el enchufe. Entonces, pero sí uso la electricidad y puedo usarlo todo, y puedo desconectar y poner lámparas y todo eso, no tengo problema. Entonces, ese segundo es la idea que necesitamos tener con Dios, que nosotros vamos a entender quién es Él, vamos a tener un temor correcto. Entonces, el temor de Jehová es el miedo de ofender a que me compró con su sangre, el miedo de herirlo con mis actitudes y acciones. No es un miedo que paraliza, es un miedo que controla. Entonces, tengo miedo de cruzar un calle cuando viene un bus. Ese es lo correcto, ¿cierto? No voy a pararme enfrente de un bus que va a 70 millas por hora. Ese es lógico, ¿cierto? Ok, pero eso no quiere decir que nunca voy a usar la calle. La idea es que entendemos quién es Dios y necesitamos respetar quién es Él y tener un miedo correcto en cuanto de Él. Ahora, que esa idea de temor de Dios me ayuda en el momento de crisis. ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer en este momento cuando todo el mundo está en caos? En el momento de tomar decisiones es importante tener este temor de Jehová. En el momento de tentación, en el momento de dudar. ¿Y sabes qué? Hoy y mañana y martes van a tener estos momentos. Y todo eso va a pasar en nuestras vidas, porque nuestras vidas son de tomar decisiones, nuestras vidas son de problemas. Entonces necesitamos el temor de Jehová en nuestras vidas siempre. Cuando yo pienso en el temor, en este miedo que debo tener, pensando en una forma negativa. Okay? Hay situaciones que nosotros vamos a necesitar. Voy uno más. Ahí está. Entonces, hay una parte negativa que es esta idea de miedo. Okay, piensa en el miedo así. Ofender a Dios en cuanto de pecar contra Él. De ver las consecuencias en mi vida. Es perder mi comunión con Él. Es perder el poder del Espíritu Santo que operando en mí. Y dañar a otras personas. Abrirme a seguir pecando. Ese es el miedo. Ok, positivamente, cuando yo pienso en este temor de Jehová, es recordando que Dios está conmigo. Es su presencia. Él ve lo que estoy haciendo. Vivo delante de Él y tengo una relación cercana con Él. Entonces, voy a uno atrás ahora. Entonces, entender estas situaciones complejas, aconsejar a otros, vivir una vida tranquila, esa es la idea de la sabiduría. Ok, un punto más en cuanto a ese temor de Dios. Porque uno puede pensar, ok, tengo esa idea de temor de Dios, pero Dios realmente, Él es solo amor. Él no va a tratarme mal. Piensa vamos a pensar en una historia en el Antiguo Testamento, 2 Samuel, capítulo 6, cuando David quería traer el arca del pacto de nuevo a Jerusalén. Entonces iban con el arca. El arca había sido capturado en una batalla anterior donde cayó el rey Saúl. Entonces David dijo, no, tenemos que traer también el arca de nuevo a Jerusalén.
Entonces ellos montaron el arca sobre un carro con bueyes y empezaron a caminar. Entonces en todo el camino estaban danzando, estaban celebrando, estaban sacrificando, estaban felices porque iban a traer el arca. ¿Por qué? El arca representaba la presencia de Dios. Es donde sacrificaron y también tenían la propiciación de sus pecados. Algo importantísimo para el pueblo de Israel. Entonces ellos estaban en camino, empezó a caer el arca. Un hombre puso su mano, puso su mano para establecer el arca. Cuando él tocó el arca de Jehová, Dios lo mató en este instante. Y uno dice, pero estaban haciendo algo bueno. Estaban llevando el arca de nuevo a Jerusalén. Él estaba cuidando el arca porque iba a caer en la tierra. Estaban sacrificando, estaban celebrando. ¿Qué hay de malo? Porque la palabra de Dios dice que no debería tocar el arca y aún no debería llevarlo en un carro con bueyes. Tenían que cargarlo con palos. Entonces, aunque estaban haciendo algo bueno, no estaban haciéndolo en la forma correcta. Y Dios juzgó a Usa con la muerte. Nosotros no podemos pensar que podemos hacer lo que queremos hacer y Dios va a aceptarlo. Que podemos hacer las cosas en la forma que queremos hacerlo y Dios va a aceptarlo. No es correcto. Dios nos dice en su palabra cómo necesitamos vivir. Dios dice en su palabra que necesitamos caminar en justicia. Y el temor de Jehová me ayuda a tomar buenas decisiones que sí va a darme la sabiduría para vivir en este mundo. Yo necesito la sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones y ver cómo Dios está obrando en mi vida. Cómo Dios va a darme la bendición de Él. Entonces vamos a mirar ahora algunos versículos que nos va a ayudar también a entender lo que son los beneficios de este temor de Dios. Deuteronomio 6:2, inmediatamente después de hablar de la ley de Dios y cómo es tan importante obedecer la palabra de Dios, ¿qué dice Deuteronomio 6:2? Para que temes a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te he mandado, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, ¿qué es lo que Él está diciendo? Para que temes. Entonces, el temor de Jehová está relacionado con obediencia, practicar la palabra, vivir la palabra, hacer lo que Él dice. Esa es la idea de temor de Dios. Uno dice, pero ¿cómo sé yo si realmente tengo el temor de Dios en mi vida? Está obedeciendo la palabra. Está obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Vamos a mirar otro. Josué 24:14. Ahora pues, tened a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres a otro lado del río en Egipto y servid a Jehová. Mira la conexión entre el temor de Dios y también el servicio a Dios. Yo escuché algo hoy que estaba diciendo, me gustó tanto, que estaba hablando de aún nuestra adoración también es servir. Lo que yo sirvo es mi Dios. Aquí está dando su tiempo, aquí está dando su interés, aquí donde está su pasión es su Dios. Entonces nosotros tenemos que estar seguros que estamos enfocados en Jehová, que estamos enfocados en el Dios que nos compró, que estamos sirviendo a Dios. ¿Cuál es su servicio al Señor? ¿Cómo es que demuestra en su vida su servicio a Él? Esa es la forma que demostramos que amamos a Él y tememos a Él, porque estamos sirviéndole, estamos quitando las otras cosas en nuestras vidas que nos sirven. Es lo que dice, con integridad y en verdad. Miramos otro, el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Interesante lo que hace Dios a nuestro favor cuando nosotros tememos a Él. La persona
que ama a Él, sirve a Él, obedece a Él, es el que teme a Jehová. Él dice a los que temen, ¿qué es lo que Dios hace? Él defiende a ellos, Él acampa alrededor. Bueno, nosotros pensamos en las promesas de Dios y nos gusta la idea de que Dios es el que me cuida, es el Dios que me da esa seguridad y paz, vivir en esa seguridad y paz. Pero ¿a quién es que Él da eso? Es el que teme a Jehová, el que anda en esta obediencia. Vamos a mirar otro. En Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la sabiduría, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. Entonces es llegar al momento que odiamos al pecado. Pues nosotros vivimos en un tiempo, en una sociedad y cultura, especialmente aquí en los Estados, donde el tema es tolerancia. Entonces hay que tolerar absolutamente todo. Y no estoy diciendo que necesitamos tratar a nadie mal, no vamos a tratar a las personas mal, pero no vamos a aceptar el pecado tampoco. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el hecho de que yo no acepto a una forma de vivir o una acción no quiere decir que yo odio a la persona, pero sí deberemos odiar al pecado y no podemos aceptar el pecado. Él habla de soberbia, arrogancia, mal camino, la boca perversa. Es interesante, casi todos los que él nombra en este proverbio habla de nuestra boca, ¿cierto? Las cosas que salen de nuestra boca, de la forma de ser, arrogancia, soberbia, esta actitud. Entonces habla de actitudes y habla de lo que sale de la boca. Tenemos que odiar y rechazar todas esas actitudes. Ese es también parte del temor de Jehová, de odiar el pecado, que vamos a vivir en santidad delante de nuestro Señor. Otro, Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida. Entonces, cuando yo tengo la actitud correcta en cuanto de Dios, eso me da vida. Me da gracia, energía. ¿Por qué? Porque es Dios que está operando en mí. Entonces, el temor de Jehová es fundamental para nuestra vida espiritual. Es lo que me da aliento, es lo que me da ánimo, es lo que me lleva adelante. Entonces, ¿qué necesito hacer en Proverbios 14:27? Para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, tenemos que siempre recordar que el pecado me lleva a la destrucción. El propósito de Satanás es llevarnos a la destrucción, a la muerte. Entonces, no debo pensar que yo puedo vivir como yo quiero y no hay consecuencias, no hay problemas. Es que yo voy a poder hacer estas cosas y nada me va a pasar. Es una equivocación, porque el pecado me lleva a la destrucción, va a destruir mi vida y va a destruir la vida de otras personas también. Entonces, apartarse de la maldad. Ahora uno dice, bueno, vivimos en este mundo, ¿cierto? Vivimos en un mundo donde hay perversidad y hay problemas y hay pecado alrededor nuestro todo el tiempo. Pero apartarse es no participar. Yo no voy a participar en el mismo pecado que los demás hacen. Y solo porque las personas alrededor mío están involucrados en este pecado, yo necesito apartarme. Y creo que la mejor forma muchas veces de evitar problemas es correr. La idea de apartarme es salir de esta situación, salir del lugar donde están participando todos, es correr. Es interesante cuando la palabra habla a un joven en cuanto del pecado sexual, de fornicación, dice huye, correr, es escapar, salir de la situación. Entonces, y si piensas o ves que no, estas
situaciones son demasiado difíciles para mí y yo no puedo contra este pecado, necesito apartarme, necesito salir de la situación, necesito dar distancia entre el grupo que está participando en el pecado, porque yo no puedo. Ese es el temor de Jehová. Y lo que hace esta acción de dedicarme a Dios y servirle al Dios Santo es lo que me hace vivir. Yo estaba leyendo hoy en la porción que nos tocó en Apocalipsis 15, porque cuando en la ilustración de Usa en el Antiguo Testamento uno puede pensar, bueno, ese es el Antiguo Testamento y eso fue como ellos trataron en el Antiguo Testamento. Pero vamos a leer también Apocalipsis 15. Y Apocalipsis es el futuro. Y Apocalipsis 15, versículo 6. No está, o voy a leer unos versículos en Apocalipsis 15. No es muy largo. Y piensa en esta idea del temor de Jehová y cómo nosotros necesitamos ver a Él y qué es. Entonces, voy a leer el capítulo, solo son 8 versículos. Y vi en el cielo otro señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Okay, ese es algo que normalmente nosotros ni hablamos, la ira de Dios. Consumaba la ira de Dios, por eso necesitamos tener temor. Viene el juicio, viene la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia de su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Mira versículo 4. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán, te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ok, vamos a parar ahí. Entonces, ¿cuál es la respuesta de ver a Dios y de estar en su presencia? El versículo 4 realmente es la pregunta grande. Dice, ¿quién no te temerá? ¿Cómo es posible? La idea es, ¿cómo es posible que una persona no va a temer a Jehová? ¿Cómo es posible que no van a temer a Jehová, a Dios, y glorificar a su nombre? Nosotros debemos ser las personas más temerosos de Dios que cualquier otra persona, y ser las personas que glorifican a su nombre, porque Él es grande y poderoso, sus obras son grandes, Él es maravilloso. Por eso necesitamos nosotros tener temor a Jehová, porque Él ha hecho tanto por nosotros. El temor de Jehová se ve ¿cómo? Se ve en mi obediencia, se ve en mis decisiones, se ve en mis tratos y se ve en mi consejo. Yo puedo examinar mi vida, a ver, ¿soy una persona temerosa de Dios? ¿Cómo voy a verlo? En cómo yo vivo, si yo estoy obedeciendo la palabra, si yo estoy caminando con Él, si las personas pueden ver a Cristo en mí. Esa es la diferencia. Pueden decir, no, esa es una persona temerosa de Dios. ¿Qué dirían las personas de tus compañeros, de tu oficina, de su familia? Dirían, ella es temerosa de Dios. O dirían, tenemos que cambiar, tenemos que decidir, no, este año va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. En tener temor de Dios, yo voy a tomar buenas decisiones. En tener temor de Jehová, yo voy a buscar a Él primeramente, y todas las demás cosas van a caer donde deben caer. Es en tener
temor a Jehová, que vamos a ver la victoria en 2025.